Muy buenos días. Un saludo a todos los que están conectados a través del satélite Amazonas y el satélite Ultesat 8. Hoy domingo 19 de enero de este año 2025. Pueden tomar asiento unos minutos. Ayer Dios nos dio todo lo que corresponde al nuevo nacimiento y ese bautismo del Espíritu Santo, lo cual vimos en la dispensación de la gracia, donde todo eso estaba siendo efectuado y era en el Espíritu, en el lugar santo que corresponde a la dispensación de la gracia. Y ven ustedes que el Espíritu Santo tenía que pasar más adentro, o sea, al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, su iglesia, y más adentro de cada escogido de Dios es el alma. Ahora vean que para ministrar en ese lugar santísimo se requiere que el que ministra ahí tenga el nombre y sea el sumo sacerdote. Vean, así como fue en el tiempo de Moisés y también en el tiempo de Salomón, y ven ustedes que en el tiempo de Jesús, para ministrar en ese templo celestial, la séptima dimensión, tenía que tener el nombre. Ahora miren, en este mensaje, honrando el lugar que Dios escoja para poner su nombre, que fue predicado el 4 de noviembre del 1999, nos dice allí en una porción aquí, dice, esa persona sobre la cual Cristo cumpla esta promesa y escriba el nombre eterno de Dios y nombre nuevo de Jesucristo, que es el mismo nombre, es el nombre eterno de Dios, el nombre que está en el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Esa persona será la que estará ministrando en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Y esa será la persona como ministro, la que tendrá el ministerio para ministrar en el lugar santísimo, en la edad de la piedra angular. Es como leímos en esa porción que leímos ayer, que fue del mensaje Pastores ungidos con el Espíritu Santo en el día postrero. Allí nos habló esa parte donde él decía, bienaventurado que el siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así. Le haya siendo como, dice, pregunta, ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual cuando su Señor venga le haya siendo así? O sea, el que esté haciendo así cuando Él venga. Y Pablo ya se fue, Irenio se fue, Martín se fue, Colombo se fue, Lutero se fue, Wesley se fue, y el reverendo William Branham se fue, y el doctor William Soto Santiago se fue también. Ahora, ¿quién es el que tiene esa promesa como ministro para ministrar en el lugar santísimo en la edad de la piedra angular? Ese instrumento que está vivo en este tiempo final. Lo cual él dice allí, esa persona será la que estará ministrando en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Y esa será la persona como ministro, la que tendrá el ministerio para ministrar en el lugar santísimo en la edad de la piedra angular. Los demás ángeles mensajeros no pudieron ministrar en el lugar santísimo
porque ni siquiera eran mensajeros dispensacionales, sino de edades. Pero este, sobre el cual Cristo escribirá su nombre nuevo y el nombre de la ciudad de nuestro Dios y el nombre de nuestro Dios, tiene que ser un mensajero dispensacional. Y en todos ellos se estaba mostrando, se estaba reflejando, tipificando, y vean, ellos hablaban como si fueran ellos mismos obrando, o sea, llevando a cabo ese programa, pero cuando se dieron cuenta que ellos no eran la persona, que esa persona de la cual la profecía hablaba no era ellos, entonces miren que eso fue lo que nos habló en este mensaje, la trayectoria de la palabra creadora, el 27 de enero del 2007. Allí es donde nos habla. Algunas veces puede una palabra prometida para una edad estar ahí en la escritura, y antes del cumplimiento y antes del momento para hacer cumplida esa palabra, aparecer algún mensajero de Dios, pero que no es el mensajero para el tiempo en que esa palabra tiene que ser cumplida, y puede tratar para que esa palabra se cumpla, pero Dios no la cumple, aunque ese hombre sea un mensajero de Dios. Tiene que ser en el tiempo correcto y también con el mensajero correcto. Trató el hermano Branham de cumplir la visión de la carpa. Él anhelaba tener eso. Vean, y no fue cumplida en su tiempo. Él dijo, hay una cosa que yo sé que todavía no se ha cumplido, y es la visión de la carpa. Y vean que tampoco la cumplió en el tiempo del doctor William Soto Santiago, la cual también trató de cumplirla, de llevarla a un feliz cumplimiento. Y esto es lo que nos está hablando aquí. Dice, pero no es, dice, vamos a leerlo. Algunas veces puede una palabra prometida para una edad estar ahí en la escritura, y antes del momento para hacer cumplida esa palabra, aparecer algún mensajero de Dios, pero que no es el mensajero para el tiempo en que esa palabra tiene que ser cumplida. Y puede tratar para que esa palabra se cumpla, pero Dios no la cumple, aunque ese hombre sea un mensajero de Dios. Tiene que ser en el tiempo correcto y también con el mensajero correcto. Y ya todos los mensajeros que Dios ha enviado de las edades se fueron, y también se fue ese mensajero que estuvo ahí en la brecha, y ese mensajero trajo las buenas nuevas, las noticias, como las trajo allá en el tiempo de la primera venida del Señor. Así ha sido de edad en edad, y Dios no cambia su forma de obrar. Ahora, ese mensajero que deseaba que se cumpliera en su tiempo esa palabra, puede recibir palabra profética para decir más, hablar más acerca de esa palabra prometida, traer más luz. Vean, así ocurrió en el tiempo de nuestro hermano William. Él pensaba que era en él, y muchas veces hablaba en primera persona, hasta Dios. Por ahí, por el 85, hemos leído un extracto también que él habla, que él le ha preguntado a Dios si habría otro mensajero más. Pero vean, Dios no le daba así de cantazo todo, sino progresivamente, porque él decía, vendrá otro mensajero, vendrá otro profeta. Y él decía, o sea, hasta ese tiempo, dentro de la dispensación de la gracia, no iba a venir más ninguno. Iba a venir el próximo, que era el mensajero dispensacional de la edad de la piedra angular. Pero vean, Dios le fue abriendo cada vez más y más, y dándole más revelación, más palabra sobre palabra, aumentando ¿qué? La profecía. Ya luego se da cuenta para qué Dios lo ha enviado, y ya se ubica en la posición correspondiente que vimos en todos los mensajes. Al final, ya esa década del 2000, 2010 y todos esos años, ahí nos abrió más el cuadro, dio más luz de lo que había traído en su ministerio anterior, años anteriores en su ministerio. O sea que Dios fue trayéndole más luz al pueblo por medio de ese mensajero, y fue mostrando que después de él iba a venir uno, aquel del cual él estaba trayendo las buenas nuevas, o sea, el cumplimiento de esas buenas nuevas a la iglesia novia, de ese que él estaba pensando que era él. Se da cuenta que él lo que está trayendo es las noticias, las buenas nuevas.
Así Dios obra con sus profetas, con sus mensajeros. Ahora vean ahí, él dice, hablar más acerca de esa palabra prometida, traer más luz. Y eso viene a ser más profecía. Así se aumenta la profecía, como dice Dios en Oseas. Y luego cuando llega el tiempo para el cumplimiento de esa profecía, aparece el mensajero correspondiente y recibe la revelación de Dios. Él toma todas esas promesas, comienza a hablar todas esas promesas y comienza a decir que eso es para ese tiempo y comienza a trabajar en pro de esa labor. Eso es lo que Dios está haciendo con este mensajero que está en medio de la iglesia novia, agarrando, tomando todas esas promesas, todas esas profecías y diciendo, este es el tiempo del cumplimiento de esas profecías. Pero cuando llega el tiempo del cumplimiento de esas profecías, no crean que todo el mundo va a creer. O sea, Dios, miren allí en la página 151 del libro de citas, párrafo 345 dice, y la gloria de Dios estaba allí adentro hasta que ellos no podían ver cómo ministrar. Amén. Cerrará los ojos de cada teólogo cuando él venga por su novia. Ella será sacada en medio de la noche, así como fue a ellos. Ellos ni siquiera la verán ir. Y ella escribe abajo, no podían ver cómo ministrar. También a la izquierda hacia arriba escribe a la medianoche. A medianoche, escribe a medianoche. Y encima también escribe la gloria de Dios. Cuando venga Él, cerrará los ojos de cada teólogo. Ahora vean, aquí vamos a seguir aquí en el mensaje que estamos leyendo de orando, honrando el lugar que Dios escoja para poner su nombre. Dice, los demás ángeles mensajeros no pudieron ministrar en el lugar santísimo porque ni siquiera eran mensajeros dispensacionales, sino de edades. Pero este sobre el cual Cristo escribirá su nombre nuevo y el nombre de la ciudad de nuestro Dios y el nombre de nuestro Dios, tiene que ser un mensajero dispensacional. Y ese será el que tendrá el ministerio para el día postrero, será el que será adoptado y será el que recibirá esta otra bendición. Todas estas bendiciones fueron reflejadas en las diferentes edades y fueron reflejadas y cumplidas parcialmente en los mensajeros de cada edad. ¿Ven lo que acabamos de leer? O sea, fueron tipos y figuras y fueron reflejados todos esos eventos proféticos en ellos, porque vean, cada uno terminó su labor y se fue. Si no cumplió Dios una obra que él prometió que llevaría a cabo en ese mensajero, no la cumplió, pues se va a cumplir en el próximo. Así pasó con Elías y Eliseo. Cualquier persona podría decir, pero miren, no obedeció a Dios. Elías no hizo lo que Dios le dijo. Pues sí lo hizo. Vean, los últimos serán primeros. Ahí ungió primero a Eliseo. Ya luego, ese mismo ministerio en Eliseo estaría llevando a cabo lo que no hizo Elías. Dice, y fueron reflejadas y cumplidas parcialmente los mensajeros de cada edad, pero en su plenitud se cumplirán en uno, que tiene que ser al que le toque el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, que es la edad de la piedra angular. Ese es el mensajero de la edad de la piedra angular y dispensación de reino, el cual ministra y es el único que puede ministrar en el lugar santísimo. Todo aquel que no sea ese instrumento y que no esté ordenado por Dios para ministrar en el lugar santísimo, en la etapa del lugar santísimo en este tiempo, en la edad de la piedra angular y dispensación de reino, y se coloque en posición de ese instrumento, de ese mensajero final, le pasará lo mismo que los hijos de Aarón. Están entrando y están ministrando con fuego extraño. Y ya ustedes saben lo que le pasó a los hijos de Aarón. Y siempre hay advertencia antes del juicio. Y como hemos dicho en estos días, referente a la higuera, cualquiera dirá, pero no le pasó nada de la higuera cuando le dijo eso. Bueno, vean el resultado el otro día por la mañana. Tuvo toda la noche, en la noche estuvo esa maldición en la higuera
comiéndosela desde las raíces hasta arriba. En la mañana ya estaba seca. Ahora sigue diciendo, miren más adelantito aquí en la página 30, dice, y ahora, ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual su señor ha colocado sobre su casa, el cual cuando su señor venga le haya haciendo así? O sea, le halle dándole el alimento espiritual a los hijos de Dios en la casa de Dios, o sea, en la iglesia del Señor Jesucristo. Ese siervo fiel y prudente que esté viviendo en el día postrero en la casa de Dios. ¿Que esté qué? Viviendo. Allí nos habló, Pablo se fue, Ireneo se fue, Martín se fue, Colombo se fue, Lutero se fue, Wesley se fue, Maro Branham se fue, y ahora podemos decir, y nuestro hermano William se fue. Pues entonces tiene que ser alguien que esté vivo, que esté en medio de la iglesia novia, dándole el alimento a tiempo. Tan sencillo como eso. Alimentando los hijos de Dios. Será el que verá la venida del ángel fuerte que desciende del cielo, la venida del Señor con un nombre nuevo. Y ese será el que recibirá esa bendición. ¿Quién recibirá esa bendición? Pues el que está vivo y está llevando a cabo esa labor en medio de su iglesia. Y miren, él nos habló en este mensaje, la voz que conmoverá los cielos y la tierra, que fue predicado el 4 de mayo del 2005, nos dice, todavía Cristo está en el cielo, en su trono de intercesión. Todavía la segunda venida de Cristo no se ha realizado. Todavía la venida del ángel fuerte no se ha realizado. Si no se realizó la venida del ángel fuerte en el tiempo del doctor William Soto Santiago, pues en ese instrumento que estaba Dios obrando allí en medio de la iglesia, pues no era el tiempo del cumplimiento de la venida de ese ángel dispensacional, el cual estaría ministrando en el lugar santísimo y pasar al pueblo a esa edad de piedra angular, con esa promesa de subir más arriba, en donde Apocalipsis capítulo 4, verso 1 nos muestra una puerta abierta en el cielo. Por consiguiente, él, al irse, pues, y no cumplirse esa promesa, pues no fue él tampoco ese siervo fiel y prudente al cual cuando su Señor viniere, le haya siendo así. Sobre todo sus bienes le pondrá. Pues no era él tampoco. No fue el hermano Branham tampoco, no fue él tampoco, pues tiene que haber un instrumento vivo que esté en medio de la iglesia en donde esa promesa se cumpla. Ahora dice, sigue diciendo, ese siervo fiel y prudente que esté viviendo en el día postrero en la casa de Dios, alimentando los hijos de Dios, será el que verá la venida del ángel fuerte que desciende del cielo, la venida del Señor con un nombre nuevo. Y ese será el que recibirá esa bendición. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Y en Apocalipsis dice, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y ahora, Cristo es el Rey y es sacerdote. Y ahora hace al vencedor rey y sacerdote también. ¿Ven? Y a nosotros todos nos ha hecho reyes y sacerdotes. Es que somos hijos del rey y sumo sacerdote Melquisedec. Ahora podemos ver la bendición tan grande que Dios tiene para su iglesia para este tiempo final. Y podemos ver cómo Cristo ha prometido colocar su nombre nuevo y el nombre de su Padre y el nombre de la ciudad de mi Dios sobre el vencedor, porque ahí es donde Cristo estará manifestado en el día postrero y lo adoptará y estará en toda su plenitud. Por lo tanto, tiene que llevar en él, tiene que Cristo colocar en él su nombre. ¿Ve? Por eso no fue cumplido y bajo la dispensación de la gracia, sino que fue reflejado, tipificado, lo que ese mensajero en esa nueva edad y dispensación que corresponde al lugar santísimo, en donde tendrá esa bendición de ministrar en el lugar santísimo. Y ese mensajero es el que en este tiempo final está llevando a cabo esa obra, esa labor de sumo sacerdote en medio de la iglesia del Señor. Y ahí vemos el nuevo propiciatorio. ¿Ven? Y tiene el nombre. Y para ministrar en el lugar santísimo, que es lo que dice ahora aquí, de su templo espiritual, tiene que llevar su nombre como lo llevaba el sumo sacerdote. Por eso es que en este tiempo final ese instrumento puede ministrar en el lugar santísimo, porque es el que lleva el nombre eterno de Dios.
ministrando en el lugar santísimo, porque vean ustedes, Él es el que tiene el nombre, por lo tanto, ese es el lugar en donde Dios ha escogido para poner su nombre. O sea, es el ministerio de sumo sacerdote ministrando en el lugar santísimo. Ha sido para mí una bendición y privilegio grande poder tener esta pequeña plática en esta ocasión y ver la bendición tan grande que tiene ese instrumento final, ese mensajero, y también todos los escogidos que han subido a la edad de la piedra angular. Y hemos visto que esa bendición corresponde a la etapa del lugar santísimo y al lugar del alma del escogido, ministrando en el lugar santísimo del templo espiritual y ministrando en el lugar santísimo de cada escogido, que es el alma. Vean, es el que puede ministrar en ese lugar, y ese que ministra es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ministrando en el lugar santísimo. Vamos a colocarle ese tema para esta ocasión. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.